11 de mayo vamos a iniciar con la última semana de actividades para el segundo parcial, que es la semana del 10 al 14 de mayo de la materia de literatura 2. Y en la materia de literatura 2 vamos a trabajar, pues ya para el cierre de este parcial, vamos a trabajar un mensaje. Esta semana ya cierro, hoy empiezo a calificar todo, ya nada más para que me quede lo de esta semana. Seguimos con lo de los ensayos, los ensayistas mexicanos, y por supuesto que lo único que vamos a trabajar esta semana son las biografías de Sor Juana Inés de la Cruz, Guadalupe Dueñas, Rosario Castellanos, Inés Arredondo, Margot Glantz, María Luisa Puga y Teddy López Mills, como mujeres ensayistas o como mujeres que traen de las mejores propuestas del ensayo literario y en el género femenino y sobre todo de la época contemporánea. Entonces, empezamos con Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí voy, ahorita les respondo, hijos. Miren, estoy poniendo los videos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las mujeres más importantes de todo México. Juana Inés de Asbaje y Ramírez, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue la mayor figura en el ámbito literario hispanoamericano del siglo XII. Gran escritora y pensadora, es hoy en día reconocida por la belleza de su obra, su difícil vida en letras a causa de su género y su gran importancia histórica. Juana Inés nació en San Miguel Nepantla, en México, el 12 de noviembre de 1648 y murió en Ciudad de México en 1695. Se tiene registro que era considerada una niña prodigio, pues aprendió a escribir y leer a los 3 años. Se dice que a los 8 años escribió su primera loa. Entre tantas dudas que hay sobre su infancia, solo se tiene claro que su abuelo fue una gran figura intelectual para ella. Aunque no se tiene mucha información de sus padres, se sabe que fueron Pedro Manuel de Asbaje y Vargas e Isabel Ramírez de Santillana. Se dice que ella no era realmente una persona religiosa, pero para esos tiempos las mujeres se casaban a muy temprana edad, y siendo Juana Inés una niña muy inteligente, prefirió quedarse en el convento para no casarse sin estar enamorada y sobre todo para poder seguir estudiando. Esta decisión le permitió continuar con sus estudios en lugar de tener que mantenerse en casa, algo que ella deseaba con muchas ganas, porque a las mujeres en aquella época, aunque cueste creerlo, no se les permitía estudiar más allá de la educación básica. Durante sus años de religiosa, tuvo la oportunidad de escribir música, poesía, obras teatrales y hasta realizó experimentos científicos. No por ello, Sor Juana se desligó de la vida religiosa, ya que al contrario, muchos de sus escritos invitaban a la reflexión sobre la religión.
por lo que se metió en algunos líos, dado que aquel era un trabajo exclusivo para los hombres religiosos. De hecho, que Sor Juana Inés insistiera en seguir escribiendo y reflexionando, a pesar de todas las críticas y amenazas, es la causa principal de que aún la recordemos en nuestros días, pues abrió paso a muchas mujeres en el camino de la literatura y la filosofía. Lamentablemente, luchar sola contra tantas personas la puso muy mal, tanto que un día vendió todos sus libros y le dio ese dinero a los más pobres para dedicarse el resto de sus días a las tareas más propias de una monja. Finalmente, Sor Juana Inés de la Cruz murió enferma de peste en Ciudad de México en el año de 1695. Déjame en los comentarios qué otra biografía te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, comparte. Espero que estén tomando nota de los datos más importantes de estas mujeres que fueron ensayistas literarias, ¿ok? No, es que esta va a ser la... Bueno. Guadalupe Dueñas, fue una destacada cuentista, ensayista mexicana del siglo XX. Creció en una familia en la que su padre era extremadamente católico y estricto en la educación de sus hijos. La escritora pasó toda su juventud en un internado. Ese encierro fue el que despertaría sus ganas de escribir. Guadalupe llevaba un diario en el que dejaba salir su verdadero yo y en el que logró externar todos los odios y el disgusto que le causaba su vida, la decepción y desesperanza que sufría. Ay, espérame. Versos, cuentos y poesía escribió Dueñas en ese diario. Tras regresar de Estados Unidos a la Ciudad de México, la artista comenzó a escribir sus primeros cuentos. Emanuel Carballo fue el primero en publicar las historias llenas de humor de Dueñas en el suplemento México en la Cultura. Para julio de 1954, los hermanos Plancarte publicaron en Ábside, revista de cultura mexicana, Las ratas, El correo, Los piojos y Mi chimpancé, cuentos del artista que más tarde fueron distribuidos como una plaquette independiente. Déjenme ver si hay más información de con ella. No, creo que es toda la información que hay de con ella. Vamos a escuchar pues un fragmento de un audiocuento de Con esta mujer. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el corredor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre. Y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas. Así que, invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación.
Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita, allí dormíamos 7. Mi padre siempre fue un hombre práctico. Había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Esta situación solo nos interesaba a las dos mayores. Las demás, aún pequeñas, no se preocupaban. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana Carmelita vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza, y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla. Pues aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Mariquita nació primero, fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. Llegó una mañana con el pulso trémulo y antes de tiempo. Como nadie la esperaba, la cuna estaba fría y hubo que calentarla con botellas calientes. Trajeron mantas y cuidaron que la pieza estuviera bien cerrada. Isabel, la que iba a ser su madrina en el bautizo, la vio como una almendra descolorida sobre el tul de sus almohadas. La sintió tan desvalida en aquel cañón de vidrios que solo por ternura se le escondió en los brazos. Le pronosticó rizos rubios y ojos más azules que la flor del heliotropo. Pero la niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero, el cual estaba protegido por un envase carmesí, de forma tan extraña que el más indiferente se sentía obligado a preguntar de qué se trataba. Recuerdo que por lo menos una vez al año, papá reponía el líquido del pomo con nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica. Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal, fuera de tantos peligros como aseguraba que encontraríamos en el mundo. Claro está que el secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo, y ninguna de estas perduró nuestra amistad. Al principio se llenaban de estupor, luego se movían llenas de recelo. Por último desertaban haciendo comentarios poco agradables acerca de nuestras costumbres. La exclusión fue total cuando una de mis tías contó que mi papá tenía guardado en un estuche de seda el ombligo de una de sus hijas. Era cierto. Ahora yo lo conservo. Es pequeño como un caballito de mar. Y no lo tiro porque a lo mejor me pertenece. Pasó el tiempo. Crecimos todas. Mis padres ya no estaban entre nosotras, pero seguíamos cambiándonos de casa. Y empezó a agravarse el problema de la situación de Mariquita. Alquilamos un señorial caserón en ruinas. Las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros, sin interesarnos las conveniencias estéticas. Cuando la rajadura era larga como un túnel, la cubríamos con algún gobelino en donde las garzas que nadaban en punto de cruz añil hubieran podido excursionar por el hondo agujero. Si la grieta era como una cueva, le sobreponíamos un plato fino, un listón o dibujos de flores. Hubo problema con el socavón inferior de la sala. No decidíamos si cubrirlo con un jarrón Ming o decorarlo como oportuno nicho o plantarle un piro grabado japonés.
Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. Con justo delirio de grandeza dimos una mano de polvo mármol al desahuciado cemento de la pila, que no quedó ni de pórfido ni de jaspe, sino de un ruin y altisonante barro. En la parte de atrás, donde otros hubieran puesto gallinas, hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas, rosales y cuanto nos permitiera desfogar nuestro complejo residencial. La casa se veía muy alegre, pero así y todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes bailoteos de candiles y paredes o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Las primeras veces revisábamos minuciosamente los cuartos. Después nos fuimos acostumbrando y cuando se repetían estos dislates no hacíamos caso. Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Corría la voz y el compromiso de las explicaciones. Como todas éramos solteras con bastante buena reputación, se puso el caso muy difícil. Fueron tantas las habladurías que la única decente resultó ser la niña del bote, a la que siquiera no levantaron calumnias. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba 3 años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco definitivamente aburrida. El líquido amarillento le enturbiaba el paisaje. Decidimos enterrarla en el jardín. Señalamos su tumba con una aureola de mastuerzos y una pequeña cruz, como si se tratara de un canario. Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita y si en las tardes todavía la arrollan las palomas. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia, como el de aquellos que conservan una jaula vacía. Se me agolpan las tristezas que viví frente a su sueño. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña legó mi infancia a su muda compañía. ¿Cómo les parece este cuento de esta autora literaria de Guadalupe? Comentarios, chicos, por favor. Se me hizo muy interesante. Fíjense, sí, hay propuestas por parte de mujeres, y que a veces no las reconocemos tanto. Ay, Dios mío, ¿por qué no me quiere? Quiero irme bueno, déjenme irme a Google otra vez para ver lo de Rosario Castellanos. A mí Rosario Castellanos me gusta mucho, mucho, hace algún tiempo con una actriz tuve la oportunidad de ir al teatro a ver la biografía de Rosario Castellanos, muy bien montada, muy bien representada, y que pues genera este gusto por la literatura, sobre todo por la literatura que viene de mujer y por la literatura que es de época contemporánea. Vamos a ver la biografía de Rosario Castellanos, corta, y a ver si podemos escuchar alguno de sus piezas.
Rosario Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. De familia chiapaneca, su infancia transcurrió en una de las haciendas familiares en Comitán, en la región de los Llanos, habitada por mayas de la etnia celtal y tojolabal. Esta circunstancia, al mismo tiempo cercana y privilegiada respecto de los indígenas, le permitió percatarse desde muy pequeña de las grandes injusticias que criollos, mestizos y ladinos cometían contra ellos. En muchos sentidos, parecía que nada había cambiado, y si había cambiado era para empeorar, en la condición de los indígenas de Chiapas desde tiempos coloniales. El alma de los indios, escribió Rosario, subsistía tercamente apegada al terror. Asimismo, su juventud en Chiapas le mostró en carne propia la opresión de las mujeres en una sociedad tradicional y marcadamente machista. Años más tarde, convertida ya en escritora, dedicaría gran parte de su obra a exponer esta doble discriminación. En 1941, Rosario regresó a la capital del país, pero los años en Chiapas la habían marcado para siempre. Realizó estudios de filosofía en la UNAM, y tras obtener su maestría en 1950, una beca le permitió viajar a la Universidad de Madrid para estudiar estética. Al regresar de Madrid, obtuvo su primer trabajo de docente. Enseñó materias humanistas en la Escuela Miguel Ángel y en la Universidad Motolinía. Posteriormente fue maestra en la UNAM, la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Indiana y Colorado en los Estados Unidos. En 1958 se casó con el filósofo Ricardo Guerra. Su matrimonio duró hasta 71 y fue marcado por periodos felices, al igual que por malos momentos ocasionados por un aborto involuntario y por los problemas de depresión de la autora. El único hijo de la pareja, Gabriel, nació en la Ciudad de México en 1961. Rosario Castellanos publicó sus primeros poemas en 48, el mismo año en que fallecieron sus padres. Su obra literaria, limitada por su súbita muerte, es un reflejo de su profundo feminismo y apoyo a los más desfavorecidos. Su primera novela, Balún Canán, publicada en 1957, contiene aspectos autobiográficos. La protagonista, una niña sin nombre, describe cómo una fulminante enfermedad se lleva a su hermano menor, justo como ocurrió cuando la autora tenía 7 años. Esta pérdida revela además el profundo sentimiento de desamparo de la niña en una sociedad gobernada por hombres. Rosario Castellanos fue rápidamente reconocida por su genio literario y gozo de fama, aunque a veces era encasillada por el sector masculino de la crítica. Su primer reconocimiento, el Premio Chiapas, lo recibió justamente en 1958 gracias a Balún Canán. La segunda de sus grandes obras, la colección de cuentos titulada Ciudad Real, publicada en 1960, tiene por escenario la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que, cercada por un férreo anillo de comunidades indígenas sordamente enemigas, como la describe ella misma, mantuvo con ellas una relación presidida por la injusticia. Esta obra, por la que Castellanos recibió el premio Javier Villaurrutia, permite entender la raíz de la rebelión zapatista, que ocurrió en esos mismos lugares en 1994. Oficio de Tinieblas, publicada en 62, ha sido calificada como una de las más grandes obras indigenistas escritas en México y su mejor novela. Se centra en la dura discriminación hacia los indígenas, particularmente los tzotziles, y describe la compleja estructura social chiapaneca en el contexto del reparto agrario cardenista y de una rebelión de los chamulas contra la opresión. Sus sentimientos hacia la maternidad ocupan también un lugar especial en la obra. Aquel mismo año recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En Mujer que sabe latín, que se publicó en 73, Castellanos describe el largo dominio masculino en la forma que las mujeres se visten, trabajan y actúan. En Los Convidados de Agosto de 1964, expone una visión de la típica familia de clase media en México y cómo ésta es afectada por las tradiciones y la cultura del país. Adicionalmente, Rosario Castellanos trabajó como redactora en el Instituto Nacional Indigenista en Chiapas, como promotora cultural en el Instituto Chiapaneco y como secretaria del PEN Club de México. En 71, el entonces presidente Luis Echeverría la nombró embajadora ante Israel. Allí fue catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén y destacó por su gran labor en el servicio diplomático. Por desgracia, murió electrocutada en su casa en Tel Aviv el 7 de agosto de 74. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. Rosario Castellanos, que a lo largo de su vida y apoyada en su pluma defendió los movimientos a favor de los derechos de la mujer, los indígenas y los grupos marginados, es considerada una de las mentes más brillantes en la literatura mexicana del siglo XX. Dicen que murió electrocutada. Otras versiones dicen que no, que se suicidó. Ella padecía de situaciones muy depresivas
Y bueno, pues yo creo que es una generalidad a veces de los literatos que tengan este tipo de características emocionales. Sí, por supuesto, una gran exponente de la literatura mexicana y sí es un placer leerla. La verdad es que tiene una vasta cantidad sobre todo sus ensayos muestran mucho de estos años de México, de los años 70. También tiene ensayos que escribe sobre las situaciones de Israel, del pueblo judío, y es muy interesante leerla. Cuando tengan chancecita la leen, ¿eh? Y ahora nos vamos con otra ensayista que viene dentro también de sus actividades, que viene siendo Inés Arredondo. Si Inés Arredondo viviera en el 2017, ¿cuáles de sus ficciones breves seleccionaría como las mejores? El escritor Genei Beltrán se hizo esta pregunta que lo motivó a realizar la antología Estío y otros cuentos. Inés Arredondo es el ejemplo de una escritora fiel a quizá el género más difícil, más retador de la ficción, que es el cuento. Es una indudable maestra en esta distancia y es también una escritora muy rigurosa consigo misma. Solo publicó 3 compilaciones de cuento, casi una por década. La sensibilidad narrativa de Inés Arredondo se manifiesta mucho en esa exploración del deseo femenino silenciado u oprimido. Es representación de un momento histórico y de una sociedad aún patriarcal que ve mal, que anula, que encierra las posibilidades de expresión de algo natural a la sexualidad humana. Para siempre, Río Subterráneo, Olga, Apunte Gótico y Wanda son algunos de los 16 relatos que Beltrán seleccionó para integrar este libro, que muestran el puente que la autora mexicana tendió entre la utopía, el amor y la locura. Y esto lo lleva a retratar en sus personajes un doble movimiento que tiene que ver entre la aspiración de la felicidad, que es inherente al ser humano, y las instancias de vulnerabilidad y de inestabilidad emocional que se producen sobre todo a partir de la emergencia de vínculos amorosos fracturados. Y sí es una autora, Inés Arredondo, que abre caminos a la ficción mexicana porque en el momento en que ella está publicando, debuta en 1965 con La Señal, comparte con Elena Garro la exploración de los mundos de la intimidad femenina. Estío y otros cuentos es una publicación de Editorial Océano. Noticias 22, Karen Rivera. Pues no nos dijo mucho de la biografía de Inés Arredondo este video. Déjenme buscarlo. Creo que hay más que hablar de ella. Bueno, Inés Arredondo nació el 20 de marzo de 1928 y falleció el 2 de noviembre de 1989. Ella nació en Culiacán, Sinaloa, fue hija de un médico, Mario Camelo y Vega, y la mayor de 9 hermanos. Cursó estudios en biblioteconomía y letras y colaboró en diversos suplementos literarios mexicanos. Trabajó sobre el poeta Jorge Cuesta, el grupo Contemporáneos. Forma parte de la generación de escritores que empezó a publicar en la década de 1960 Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Salvador Elizondo, Sergio Pitol, entre otros. Su obra es breve y compacta, tiene 2 libros, La Señal, elaborada en 1965, y Río Subterráneo, en 1979.
analizan finalmente complejos aspectos de la relación amorosa desde el punto de vista de una mirada femenina. En 1958 se casó con el escritor Tomás Segovia, del que se divorciaría. Fue madre de 3 hijos. Inés Arredondo falleció el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México, y tenemos que como obras están los cuentos Los Espejos, Río Subterráneo, La Señal, Mariana, las novelas Opus 1, 2, 3, Ensayo, Acercamiento a Jorge Cuesta, libros infantiles, Historia verdadera de una princesa. Y bueno, este es un poquito de lo que fue esta escritora. Vamos a ver ¿a qué horas termina mi clase? Bueno, ya más o menos en 10 minutos. Y vamos a ver ahora a Margot Glantz, su biografía. Tan largas las biografías de ella. Ay, Dios. Bueno. A lo largo de la vida de Margot Glantz, ha cosechado cientos de amigos que hoy celebran sus cumpleaños 90 y reconocen su obra erudita. Además, es una narrativa dotada de humor e inventiva. Por eso te presentamos los 5 tweets subidos por Margot que causaron revuelo, y ella nos cuenta un poco la historia detrás de cada uno. Me refiero al nazismo, ¿no? Que la marcha la Paso de Ganso, ¿no? Entonces mencioné eso, ¿no? Porque creo que estamos enfrentando a Bolsonaro, estamos viendo la caída de Evo Morales, estamos viendo algunos países que se supone que son de izquierda, como Nicaragua, que es una dictadura terrible. Ya lleva más tiempo Ortega que Somoza, ¿no? No creo tampoco en Maduro, ¿no? En fin, ahora acaba de caer Macri, hay una esperanza todavía, acabó con muchas cosas en Argentina. Siento que hay un programa definido para acabar con toda América Latina y para crear poblaciones desechables, ¿no? Y a pesar de todo, lo que escribí en un Twitter, se prohíbe el aborto. Crean poblaciones desechables de migrantes que no los reciben, que los tratan pésimo, que no tienen de qué vivir. Lo vemos en Siria, lo vemos en África, lo vemos en América Latina, lo vemos en Centroamérica, y sin embargo, hipócritamente se prohíbe el aborto, cuando es uno de los problemas más graves en relación a la producción de seres humanos que son desechables, ¿no? Y también al hecho de que no permiten que la mujer tenga derecho a disponer libremente de su cuerpo, y que hagan de su cuerpo un cuerpo colonizado. Por más que se libere, siempre está el problema
por lo menos del aborto, del acoso, de la violación, ¿no? Sí, porque cuando escribió sobre el comunismo, pero visualizó lo que está pasando ahora. No es necesariamente el comunismo, aunque Putin es siniestro. Hay en bueno, Estados Unidos, Inglaterra, el Brexit, en Holanda, en los países de Rusia, Polonia, la ex Yugoslavia, son regímenes muy de derecha, muy fascistoides. En Polonia, es la negación de todo lo que ha pasado con el nazismo. Digo, es una cosa universal, ¿no? Que estamos derechizándonos. La invasión de los evangelismos, que está creando problemas muy serios. Por ejemplo, en Bolivia, lo vemos, bueno, lo vemos en Perú, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Muchos evangelistas han votado por Trump. Cuando yo era joven y tenía un amor así, que muy complicado, estaba yo pegada al teléfono a ver si me hablaba. ¿Me habló o no me habló? Y ahora la gente está pegada. ¿Le habrá leído mi WhatsApp o no lo habrá leído? Si esos cambios así vertiginosos, ¿no? Pero el problema amoroso sigue, ¿no? Y lo planteó muy bien Barto. Claro. La espera, los celos, la incertidumbre, me ama, no me ama, la margarita. Entonces depende del WhatsApp o del teléfono. Ahora releo mucho mis clásicos. Y uno de los clásicos más extraordinarios es Kafka. Y estoy releyendo los diarios. Todos los días leo fragmentos de los diarios. Y constantemente veo cómo Kafka duda de su escritura. Kafka, una de las figuras más extraordinarias de todos los tiempos, que no es indebatible, todo, es decir, no es posible no admirar a Kafka, ¿no? Yo leí cuando tenía 13 años La Metamorfosis, traducida por Borges, así que fue una maravilla porque el estilo de Borges y Kafka juntos, ¿no? Y Kafka dudaba de su escritura, constantemente iba con Max Brod y le enseñaba sus cosas y luego escribía, no funcionó, mi padre leía, mis hermanas, digo, y ahora todos escriben perfectamente, todos se sienten genios, todos publican, todos hacen entrevistas incluyéndome, ¿no? Digo, claro. ¿Qué pasa, no? No hay jerarquización, no hay autocrítica, por eso escribí también, y por mí hablo todo, nada de ella, porque pienso que está muy claro, y por eso me sigo trabajando en Twitter, porque me gusta mucho como un recurso literario que me ha funcionado muy bien porque tengo seguidores por eso, porque también creo que escribo twitters no muy comunes y corrientes y porque al mismo tiempo trato de ser crítica, autocrítica y satírica en mi Twitter. Había muchos twitters y había mucha gente que me decía cosas y de repente alguien me decía algo muy admirativo. Sí la conozco muy bien a Tania, pero en ese momento me desconcerté y contesté inmediatamente, ¿quién eres? Porque a veces me mandan Twitter, la admiro, la que aprecio, no sé qué. Yo digo, pues, ¿quién es? ¿No? Y pensé que era una de esas personas. ¿Cómo ven a esta mujer, a Margot? ¿Qué opinan? Chicos. Jóvenes. Pues a mí me parece, se me hizo interesante, pero se me hizo más interesante el otro, el anterior de este. ¿Esta Inés Arredondo o Sí. la de Rosario Castellanos? No, la de Inés Arredondo, en el que hablaba como de, no sé si era como que describía a una muñeca o a un ente, pero se me hizo muy interesante. ¿O fue el cuento de Guadalupe Dueñas, la de Mariquita? Sí, ese. Ah, ok, Guadalupe Dueñas. Hay que irlas ubicando porque cada una tiene su característica más particular,
pero a mí me encanta Margot porque, pues a pesar, o sea, aunque no es una literata que tiene características de la modernidad, como ya a su edad se incorporó a trabajar con recursos electrónicos modernos y cómo los está utilizando para la literatura. Entonces, y para generar este tipo de elementos, ¿no? Y lo que dice ella con respecto a todos los que escriben o todos los que generan literatura en la actualidad. Entonces, es interesante ver cada una de estas características, ¿no? Ahora vamos a ver a María Luisa Puga. Déjenme ver dónde la tengo, María Luisa, porque es que tiene a ver, vamos a ver. No, yo creo que esta más bien se los voy a tener que leer, no creo que vaya a ver. Tras la muerte de su madre, pasó su infancia en Acapulco, Guerrero, su adolescencia en Mazatlán. Después de residir en la Ciudad de México, decide trasladarse a vivir en una casa en un bosque a orillas del lago de Sirahuén, en Michoacán. En 1968 sale de México y se instala en Londres, Roma, Grecia y Nairobi. En 1983 recibe el premio Javier Villaurrutia por su novela Pánico o Peligro. En 1995 es secuestrada y recoge una experiencia en la novela Pánico o Peligro. Y en el año 2002 empieza a sufrir de dolores causados por la artritis reumatoide, lo que la lleva a escribir en el año 2004 Diario del Dolor. Colaboró en los diarios mexicanos, en Universal, La Jornada y Uno más Uno. En diciembre del 2004 se le detecta un cáncer de hígado y ganglios. En este avanzado falleció a 3 semanas. Sus numerosos diarios documentando su vida personal y literaria fueron donados a la Universidad de Austin, Texas. Y bueno, pues tiene muchísimos, pues, digamos, recursos o piezas literarias. Poca vida de ella. Por ahí dicen que fue de izquierda. Yo creo que no van a encontrar mucha información, perdón. Ay, me agarró el sueño. Ok, aquí está. Un poquito, dice María Luisa Puga, vivió la mayor parte de sus 60 años en la sensación de que fuera fuereña, de habitar sin pertenecer en distintos lugares del mundo. Nunca viajó sola, la acompañaban sus diarios, incontables cuadernos, donde vaciaba su escritura para así explicarle el mundo. Escribió entre ellos con intensidad y disciplina, sin pretextos,
para interrumpir su oficio o posponer el momento de la creación. Su rutina que mantuvo, aun con enfermedades, desvelos o dolor, consistió en levantarse todos los días sin tregua en días festivos ni fines de semana a las 4 de la madrugada, a la hora donde no hay nada que perturbe el acto de escribir, a llenar algunas cuartillas con sus reflexiones. Recorrió ciudades europeas, africanas y mexicanas. Al final se instaló en una cabaña en medio del bosque a orillas del lago michoacano de Sirahuén. Ahí frente a Esteban, el inmenso árbol que se veía desde la ventana de su estudio, compartió sus circunstancias, su forma de entender el silencio, su percepción de la realidad social y de los sentimientos humanos que quedaron plasmados en el último tercio de su obra literaria. Nació en la colonia Anzures de la Ciudad de México, pero los recuerdos de su más tierna infancia transcurrieron en Acapulco, cuando todavía era más un pueblo que una ciudad. Vivió un tiempo en Mazatlán y después regresó a la Ciudad de México. Su única alusión era la de ser escritora. Al tiempo que leía historias de Corín Tellado, escribía las suyas propias, donde ella y su hermana eran las heroínas. Luego conoció el diario de Ana Frank y comenzó a escribir un diario personal donde daba orden a los sentimientos que transcurrían en su vida. Es como si ese diario fuera mi mamá, a la que recurro para acusar al mundo de todas las cosas que me hacen. Diría María Luisa Puga muchos años después para justificar la presencia de ese diario, que se había convertido en cientos de cuadernos que cubrían las paredes de cualquier casa que habitara. Escribía a todas horas del día y llegaba la noche. Poco antes de acostarse tecleó lo que escribiría en la madrugada, para tener la escena más o menos fresca y, según yo, me acuesto condicionando mi mente para que durante la noche y el sueño piense la siguiente escena. No sé si suceda o no. En abril de 1968, María Luisa Puga dejó la Ciudad de México y se trasladó a Europa. Ahí transitó durante 10 años por distintos países. Tuvo problemas económicos y de relaciones personales, lo que la empujó hasta la capital de Kenia, Nairobi. Entonces, afirmaba Puga, pudo conocer el subdesarrollo de una forma distinta que en México, porque antes estaba tan inmersa que no la podía ver. Escribió entonces Las posibilidades del odio, novela que narra las formas de vida y de identidad que se originan en el colonialismo desde la perspectiva de un joven blanco heredero de ingleses que vive en Nairobi. El relato expone de manera descarnada las injusticias y corrupción que acontecen a diario en el tercer mundo. En Nairobi, decía Puga, vi la realidad en que crecí de niña, la realidad del hambre, la injusticia, la corrupción y el lujo de sin límites. Descubrí que en Nairobi ya yo no era la corrupta, la impune, la poderosa. Por eso escribí mi primera novela. Sí, en el odio y en el rencor hay posibilidades creativas y no vengativas. Luego, con la novela escrita, Puga regresó a Oxford, donde se reencontró con un amigo que volvería a México a entregar un manuscrito a la editorial Siglo XXI. Puga le entregó el suyo propio con la consigna de llevarlo a la editorial. En 1978 se publicó Las posibilidades del odio y causó gran expectación entre los críticos literarios, que consideraron el tema un tanto exótico, pero sobre todo elogiaron el estilo de escritura fluida y precisa de María Luisa Puga, quien volvió a México con la convicción de convertirse en escritora y con la aspiración de tener la influencia de Mis letras de Virginia Woolf y El aire deprimente de Elías Canetti. Al llegar a México, se afilió al Partido Comunista Mexicano y fue candidata a diputado suplente de su distrito. 2 años después publicó Cuando el aire es azul, novela de una sociedad utópica que habita un pueblo aislado donde el aire que se respira es de color azul. Los días son de 28 horas. La población utiliza las 4 horas extras para realizar sus actividades preferidas y la gente ha logrado desarrollarse en la coherencia social y económica. Por esas fechas publicó 2 libros de cuentos, Inmóvil, Sol Secreto y Accidentes, donde expone las posibilidades del azar que rigen la vida humana. Escritora incansable, Puga describió en la escritura de cuentos el descanso a escribir novelas. Mis cuentos los realizo al tiempo en que trabajo sobre una novela y en una especie de descanso de la misma. Algo opuesto y refrescante. Dentro de la escritura de la novela siento la necesidad de echar algo fuera y lo hago por el cuento.
Puga encontró entonces una voz propia que consistía en hacer hablar a distintos personajes sujetos a sus circunstancias en una mezcla de autobiografía, ficción y reflexión. En su literatura hay una profunda preocupación social. Sin embargo, siempre separó el trabajo de las letras del de la militancia política. Escribo por necesidad de compensación, por motivos muy subjetivos. Quiero que mi escritura sea responsabilidad únicamente de mi existencia y no de mis ideologías. Aunque una ideología política es creativa, son dos necesidades que, en lo que se refiere a mí, nacen desde distintos puntos de mi persona. En 1983 publicó Cuando rinde el honor, una entrevista semblanza sobre la cerámica de Hugo Velázquez. Por primera vez, Puga sintió que vivía como escritora. Trabajó como correctora de galeras en la editorial Siglo XXI e impartió talleres literarios. En 1983 fue intervenida quirúrgicamente por un problema de espalda y mientras convalecía encerrada en su cuarto y casi sin poder moverse, volvió a fugarse de su realidad con la escritura. Así surgió la novela Pánico Peligro, donde narra a modo de diario personal la historia de tres amigas entrañables y su crecimiento en un recorrido a través de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Por esa novela recibió el premio Javier Villaurrutia. Fue en ese mismo año y en uno de sus talleres que conoció a quien sería su pareja hasta el día de su muerte, Isaac Levin, que hasta entonces se había desempeñado como contralor de multinacionales, auditor del gobierno estadounidense en Centroamérica y había decidido dejarlo todo para dedicarse a escribir. Asistió a un taller de Puga y decidieron recorrer juntos la vida dentro de la literatura, única forma en que María Luisa podía explicarse su pertenencia al mundo. Escribió para entender y para tocar. Toda la gente tiene distintas maneras de vivir y sentirse parte activa del mundo. Escribir es una de esas maneras. Si yo no me traigo las cosas que veo a la escritura, siento que me quedo afuera. Escribiéndolas, las hago reales y las puedo tocar. Los personajes de la novela son yo misma y ninguna, explicaría Puga. Pánico, Peligro narra la lucha constante de los capitalinos por darle sentido a sus actos, en una lucha entre los ritos diarios de una clase media colonizada que proporciona seguridad y los incidentes de una violencia inagotable de la megapolis. También aborda el sentir de la clase burócrata que se deja manipular al tiempo que pierde identidad. En la presentación de Pánico Peligro, Elena Poniatowska refirió con ternura la voz profunda, amorosa de María Luisa. Nos va uniendo, nos va diciendo que sí, que nada es despreciable, que se puede soñar con hacer amigos, que la empleada va a sonreír mientras se arregla los tirantes del sostén y que no tenemos por qué sentirnos los mexicanos islotes ajenos de los unos de los otros. Pánico Peligro le valió a Puga el premio Javier Villaurrutia en ese año y la impulsó hacia el reconocimiento como una de las grandes escritoras de la literatura mexicana. Comenzó a impartir conferencias sobre la mujer de la literatura y el sol social de la mujer. Encabezó eventos literarios y en 1985 realizó junto a Mónica Manzú un recorrido por los poblados rurales del norte del país. Al volver a la ciudad, Puga estaba aterrada. No existía la literatura en las zonas rurales. No saben quién es Elena Poniatowska ni José Agustín. No conocen a Rulfo. Entonces María Luisa Puga tomó como partido y se dedicó a criticar en los diversos foros la política cultural y la propuesta educativa de la nación. Pareciera que los proyectos culturales hasta ahora existentes tienen como objeto mostrarnos la cultura que otros pueblos producen para que la aprendamos, no para que la conozcamos, no para que nos enriquezcamos con ella, sino para que nos dobleguemos. A propuesta de Isaac Levin, abandonó la Ciudad de México y cambió el ruido urbano por el silencio del bosque. Partió a una cabaña construida por su pareja frente al lago michoacano de Sirahuén. El motivo que la decidió abandonar la vida urbana, lo hice por amor. Lo digo en voz baja, porque hay quienes creen que es argumento poco serio. Desde su cabaña, ubicada en 1,5 kilómetros de Sirahuén, siguió con su disciplina de trabajo. Escribí por las madrugadas, transcribí por las noches.
poco a poco se adaptó al silencio del bosque, al principio, al engaño a la soledad, colocando numerosos espejos en su estudio de trabajo para combatir el silencio con el reflejo de su imagen. Luego fue sustituyendo poco a poco los espejos por las imágenes internas. Durante la escritura, sobre todo en el momento de comenzarla, hay una angustia, algo que hace sufrir. Pero así como tiene la escritura malos momentos, tiene otros fantásticos. Los mejores son cuando a uno se le olvida que estás escribiendo, pero ya no eres tú, ya no es tu mano, tu computadora, tus plumas, sino la historia se está contando a través de ti, y esos son los momentos maravillosos. Y hay otros de muchos esfuerzos muy pedregosos, muy dificultosos, pero hay que todos que vivirlos. Está enorme la lectura. La verdad es que leerla sería, híjole, impensable. Y yo ya me cansé de mi voz. ¡Ay, Dios! Pero pues ahí se las dejo. Y ahora, para terminar un poquito, nada más nos quedaría Teddy López Mills, que pues sí es un ensayista, pero pues no tiene tanto reconocimiento. Trabajé con ustedes esta parte importante, que era la de reconocer la escritura de estas ensayistas mexicanas contemporáneas, que tienen mucha relación de dar a conocer lo que pues emocionalmente les tocó vivir en sociedad. Aún que me fascinó más Guadalupe, dice, sí, es muy interesante. Y fíjense la parte que dice Puga, ¿no? O sea, cómo nos ha faltado a nosotros, los mexicanos, el realmente reconocer la literatura de nosotros, la que producen nuestros mexicanos, la que es la de visión de nosotros, y andamos comprando literatura extranjera. Entonces, pues parte de esta esencia de conocer y los contenidos de nosotros es que conocieran un poquito más de estos ensayistas. Yo espero que les haya gustado este segundo parcial, el haber conocido a un Octavio Paz, a haber conocido a un Carlos Monsiváis, que es divertido, que es fascinante, y haber conocido a estas mujeres tan enormemente grandiosas en la literatura mexicana, y espero que les haya motivado un poquito para que puedan buscar alguno de sus cuentos, de sus novelas, y las lean, que sería padrísimo que se iniciaran en esta cultura. Muchachos, preguntas, yo creo que no las hay, porque